Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 21 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Poseyendo la fe irrazonable de Dios. La cita la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, donde Jesús nos dice lo siguiente: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre amado, te damos gracias por las enseñanzas tan precisas y maravillosas de tu Hijo, Cristo Jesús, para con nosotros. Señor, te agradecemos que Él no fue solamente un excelente maestro, pero que Él es el camino, la verdad y la vida, la puerta, la resurrección, el sacrificio, el sumo sacerdote, el tabernáculo, el templo. Gracias, Padre, que conociendo lo limitado de nuestra mente, especialmente en esclavitud a la pecaminosidad, que tú nos escribiste el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nos alcanzaste a través de tu máxima revelación, tu Hijo Cristo Jesús, para que realmente pudiéramos conocerte y regresar a un estado original de adoración. Te adoramos, Padre. Te damos gracias por Cristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un devocional con un versículo que es bastante conocido y que me temo que a veces la familiaridad, incluso de un versículo, puede hacer que nosotros perdamos interés o que no le demos la atención necesaria, que no consideremos las implicaciones de lo que Cristo está diciendo aquí y que obviamente no estemos aplicando, que no estemos practicando esta verdad tan importante en nuestra vida. Entonces, es necesario que volvamos a revisar, que volvamos a considerar, a entender y a aplicar por medio del Espíritu Santo lo que Cristo nos está diciendo aquí. Entonces, el hermano Oswald Chambers, que es el autor de este devocional, empieza así. Dice, cuando consideramos estas palabras de Jesús, nos damos cuenta inmediatamente que son lo más revolucionario que jamás hayan oído los seres humanos. ¿A qué se refiere? Bueno, este versículo que estamos hablando, que dice, buscad primeramente el reino de Dios. Estamos viendo que Jesús nos está poniendo las cosas claras. Nos está diciendo que al menos que Dios sea nuestra prioridad, nunca podremos tener la paz que Él nos dejó. Nunca podremos realmente, ni siquiera, pensar que vamos a estar en el reino de Dios cuando salgamos de este mundo, puesto que si no queremos el reino de Dios aquí, ¿por qué lo vamos a querer para la vida eterna? Entonces Jesús nos está diciendo relativamente la condición del discipulado, como lo hizo durante su vida en otras enseñanzas, cuando dijo, el que quiere seguirme a mí debe negarse a sí mismo, debe levantar su cruz y seguirme a mí. Todo esto es lo mismo. Cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, todo lo que nosotros necesitamos, que Él sabe perfectamente que nos hace falta, como la comida, la bebida, lo que hemos de vestir y todo eso, que son como prioridades para el hombre natural. Jesús no está diciendo que nosotros no necesitamos eso. Lo que Él nos está diciendo es que más que eso, necesitamos buscar al Rey del reino de Dios, que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces,
dice aquí el hermano, incluso los más, espirituales se rebelan, o sea, es decir, las personas más espirituales, las personas que supuestamente han alcanzado algún tipo de madurez en su caminar, todavía se rebelan ante estas palabras, argumentando todo lo contrario, justificándose delante de Dios en una forma que parece hasta responsable, ¿no? Como diciéndole, Señor, bueno, tú sabes que yo tengo necesidad de vivir, tú sabes que yo tengo hijos, tú sabes que yo tengo una casa, un trabajo, todo esto lo necesito. Y es como que nosotros le tratáramos de corregir a Cristo lo que Él está diciendo, como si Él estuviera diciendo algo ilógico, algo que Él está como, bueno, si es que tú no sabes cuál es mi situación, es que tú no entiendes la presión que yo tengo con el trabajo. Todo esto es lo que nosotros le estamos diciendo a Jesús por implicación. Por eso que yo siempre le digo a las estudiantes que estudian conmigo que deben considerar las implicaciones de lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. Entonces, nosotros solemos recurrir a este tipo de palabras, pero tengo la necesidad de vivir, debo ganar dinero, tú sabes cuántas deudas tengo, tú sabes toda la responsabilidad que tengo sobre mis hombros y preciso también vestirme y alimentarme y tengo que cuidar de todo lo que yo me he ido comprando para mi propia distracción, aunque yo digo que es para otros. Señor, tú sabes que yo tengo bastantes deudas. Tú sabes que yo estoy mandando a los chicos a los mejores colegios religiosos, Señor. Por favor, sácate el sombrero por mí. Esto es lo que realmente estamos diciendo al Señor. Ahora dice, nuestra mayor preocupación, entonces, se revela que no es el reino de Dios, no es lo que Dios está haciendo aquí en la tierra, es decir, como Él sigue avanzando su plan de redención, rescatando a personas a través del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús, estableciendo un reino en cada persona y de esa manera tomando de regreso la tierra que quedó en manos del príncipe del aire. ¿Sí o no? Entonces, si Dios no está utilizando a sus propios redimidos para conquistar esta tierra, para que sean luz y sal en sus círculos de influencia, entonces, ¿a quién le queda esa responsabilidad y llamado? ¿A los profesionales? ¿Al pastor de tu iglesia? ¿A la directora del Ministerio de Damas o a los que son profesores de los niños y de los jóvenes mientras tú más bien te encargas de tus negocios? Y Dios tiene que entender esto. Entonces, dice, Jesús invirtió el orden de la manera que nosotros obviamente pensamos, diciéndonos que entabláramos primero, y ahí está la palabra, una relación correcta con Dios, haciendo de ello, es decir, de nuestra relación con Dios, el interés primario de nuestras vidas, la prioridad de cada una de nuestras vidas y de esta manera desechando toda ansiedad por las otras cosas de la vida. Entonces, estará diciendo aquí el hermano que a Dios no le importan las otras cosas de nuestra vida y que Él quiere ser el centro de la atención como nosotros los seres humanos y más bien nosotros le estamos atribuyendo a Él una característica terrible de nosotros en lugar de ver por qué Él nos está diciendo que Él debe ser la prioridad en nuestra vida para que realmente tengamos una vida y que no vivamos como esclavos, que no vivamos como personas que no tienen redención, personas que no tienen una reconciliación y una relación con Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Debe una persona que dice ser cristiana lucir como el mundo? Obviamente no.
¿verdad? Las características de la persona que ha nacido de nuevo debe ser ante todo que Dios es su prioridad. Entonces, dice aquí en el capítulo 6:25 de Mateo, no os afanéis por vuestra vida. Fue como empezó Jesús esa parte de su enseñanza, ¿no? El Señor, desde su punto de vista, consideraba del todo irrazonable que padezcamos ansiedad, preocupándonos de cómo viviremos. Porque claro, si Él todo nos lo ha dado, entonces es falta de confianza en quién es Él cuando nosotros nos preocupamos y tenemos que poner nuestras necesidades como una prioridad. Entonces dice, Jesús no dijo que la persona que no se preocupa por nada es bienaventurada. Eso no es lo que Jesús dijo. No, tal persona sería más bien una persona insensata, ¿verdad? Jesús no nos está pidiendo que seamos descuidadas y que nos desprendamos de las responsabilidades. Él nos está llamando la atención a la prioridad en nuestra vida. Dice, lo que Jesús sí enseñó es que su discípulo, ¿verdad? Una persona que es creyente, y esto va para todo creyente, en cualquier edad, no solamente cuando ya tienes 10 años de caminar con Cristo, sino inmediatamente cuando Él te salva. Su discípulo ha de hacer de su relación con Dios el factor dominante de su vida. Nuestra relación con Dios es lo que domina absolutamente todo. Va por encima de todo y de todos. Dice, en esencia, Jesús estaba diciendo, no hagas del alimento y de la bebida el factor dominante de tu vida, sino centra todo tu esfuerzo absolutamente en el Señor, en Dios. Por algo, Él nos lo decía, pues así Él vivió entre nosotros, y así dejó un claro ejemplo de que aunque Él estaba siendo un ministro eficiente y eficaz, un ministro que se sacrificaba y que estaba totalmente disponible y a disposición de los enfermos, de las personas que venían a escucharlo, pero jamás Él tuvo sus prioridades invertidas. Entonces, dice, algunos son descuidados o somos descuidados acerca de lo que comemos y bebemos. De pronto ni siquiera trabajamos y pensamos que eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y realmente sufrimos terriblemente por eso. Somos descuidados, somos irresponsables y eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Otros son descuidados acerca de cómo visten, no les importa realmente su cuidado personal, es como que no estamos representando a nadie y andamos por ahí como que no tenemos ningún mensaje, ningún valor, súper descuidados, representando como si fuera lo peor de este mundo. Entonces así, tristemente, perdemos oportunidades porque conllevamos una mala imagen. No tenemos integridad, no llegamos a tiempo a nada, no cumplimos nuestra palabra, decimos cosas, hacemos lo contrario, hacemos compromisos, no los cumplimos. Esto no es lo que Dios nos está pidiendo. Y luego encima le echamos la culpa a Él, como que es que Dios no me dijo en mi corazón que vaya, es que Dios me dijo, o sea, realmente no nos parecemos en lo absoluto a Jesús. Dice, otros carecen de civismo, están tan preocupados por el mundo, por el comportamiento, lo que está pasando en la política, tan preocupados que también tenemos el reino de Dios y su justicia descuidado. Y dice, y Dios les pedirá y nos pedirá cuenta por ello. No debemos pensar que como Cristo ya pagó por nuestros pecados, que Dios va a pasar por alto todo nuestro comportamiento si es que somos creyentes una vez que estemos frente a Él, hermanos. Entonces dice, lo que Jesús dice es que nuestra prioridad en la vida es situar o colocar en primer lugar nuestra relación con Dios
y que todo lo demás quede en segundo lugar. Todo y todos, todo y todos. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, todo y todos debe quedar en segundo lugar, y de esta manera todo será añadido. Es decir, Jesús se compromete a que Él se encargará de todo lo que nosotros necesitemos y Él nos lo dará en el momento que lo necesitemos. No nos va a dar por adelantado el dinero o la paz o la gracia que vamos a necesitar mañana o pasado. Acuérdense cuando los israelitas estaban siendo entrenados a depender de Dios y no del mundo. Como ellos habían sido criados en el mundo, en Egipto, Dios les dio de comer todos los días. No podían ni siquiera guardar para el día siguiente, porque tenían que fijar la mirada en aquel que se había comprometido a hacer llover todos los días el pan de cada día. Amén. Entonces, para terminar, una de las disciplinas más difíciles, pero de las más cruciales en la vida cristiana, es cederle el paso al Espíritu Santo para que nos ponga en armonía con esta enseñanza tan importante que nos dejó Jesús en estos versículos. Todos los días tenemos que ponernos en pie y decir: Señor, heme aquí. Vengo a hacer tu voluntad. No voy a poner nada más como una prioridad. Tú eres mi prioridad. No serás el segundo lugar en mi vida de ninguna manera. Y confiaré que todo lo que tenga que perder, incluso por el reino, que lo tenga que perder por tu nombre, que tú lo restaurarás de acuerdo a tu voluntad, y yo voy a confiar en ti. Bueno, espero que cada uno de ustedes esté considerando cuán importante es lo que Cristo nos dice, cuán fundamental y básico, y esta decisión es una decisión de la voluntad. No la puedes tomar de acuerdo a tus sentimientos, que un día, sí señor, heme aquí, y del día siguiente, ay, no, esto es muy difícil. Esto es algo que tiene que ser conllevado, como digo, en la voluntad. Pero Dios lo desea y Él nos ayudará. Bueno, el título del devocional mañana es la explicación de nuestras dificultades. Eso nos servirá a todos, ¿verdad? Bueno, le ruego a Dios que esté contigo, que te guíe y que te bendiga. Hasta mañana.